Bueno, bueno, la clase de hoy vamos a terminar de ver los últimos recursos de OpenCL que nos hacen falta eh, para poder hacer el lab, ¿sí? El segundo laboratorio tiene que ver con esto, con OpenCL. Eh, si no me equivoco, lo vamos a presentar la semana que viene. Y lo que nos estaría haciendo falta es recursos de sincronización, ¿sí? Entre los distintos core y lo que llamamos eventos, ¿sí? Que ya lo vamos a analizar. Em, ¿Por qué necesitamos sincronismo? Bueno, porque no todos los problemas son tan sencillos de paralelizar como los que vimos en la clase pasada, donde uno eh, al verlo nomás ya se da cuenta más o menos cómo paralelizarlo y eh, afortunadamente, digamos, no era necesaria la comunicación entre un dispositivo y otro, ¿sí? O sea, el cálculo de un resultado, el cálculo que tenía que hacer un core era completamente independiente del cálculo de los demás, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es qué hacemos cuando no ocurre eso, digamos, sino que hay algún tipo de dependencia, ¿no? Cómo lo resolvemos y qué recursos utilizamos, ¿no? Para eso vamos a usar la sincronización, ¿sí? Em, Bien, antes de meternos puntualmente en la sincronización, repasemos un poquito más el tema de lo que llamamos el Common Queue, que es em, básicamente el enlace que teníamos entre el host y el device, ¿sí? Es eh, el recurso que utilizamos cada vez que necesitamos enviar algo al dispositivo o traer algo del dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser ordenar una escritura de datos al dispositivo o ejecutar uno o varios kernels o simplemente leer un resultado, ¿no? Em, Bien, algo que creo que lo mencioné en la clase pasada, pero que si lo hice muy por arriba, es que tenemos dos tipos de command queue, ¿sí? O podemos eh, declarar dos tipos de command queue. Uno es en orden y el otro es el fuera de orden, ¿sí? El out of order. Básicamente, como el nombre lo indica, el command queue in order hace que todos los comandos se ejecuten en el orden en que se lo fueron lanzando, digamos, ¿no? Y eh, digamos, no van a comenzar hasta que hasta que el anterior no haya terminado, digamos, ¿no? Em, Esto, para los problemas que veníamos haciendo en la clase pasada, funciona perfecto, pero para algún otro tipo de cuestiones, bueno, no es suficiente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un paralelismo de tarea donde quiero que se ejecuten dos kernels al mismo tiempo, bueno, necesito eh, un command queue out of order, ¿sí? De forma tal en que yo pueda enviar los dos kernels y que los dos se ejecuten en el mismo dispositivo eh, al mismo tiempo. Em, También lo- el, el out of order nos permite distintas técnicas de sincronismo, ¿sí? Y de eventos que, bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? Básicamente, cuando creo el command queue, ¿sí? Tengo dos propiedades fundamentales que necesito configurar. Nosotros hasta esta clase la venimos dejando por defecto, ¿sí? Y por defecto sería en orden, ¿sí? El command queue en orden. Si yo quiero que se ejecute, los comandos se ejecuten en out of order, tengo que utilizar esta propiedad, ¿sí? Y por otro lado, tengo otra propiedad que es este
Profile Enable, que básicamente me permite dos cosas. Por un lado, activar, digamos, el hecho de que el dispositivo me pueda brindar cierta información, ¿sí? De cómo se está ejecutando, cómo se están ejecutando o cuánto tiempo demoró en ejecutarse un kernel, por ejemplo, o distintos comandos. Y además nos permite utilizar estos eventos que vamos a ir viendo sobre el final de la clase. Acá les dejo el enlace a la documentación de PyOpenCL por si quieren, digamos, revisar como algún comando o alguna propiedad que les parezca que le pueda hacer falta. Digamos. Bien, entonces, un poco como les decía, en una ejecución en orden, si yo tengo el típico, digamos, workflow que veníamos usando, que es básicamente escribir los datos en el dispositivo, ejecutar un kernel y leer el resultado, ¿sí? O sea, write buffer, ¿sí? Que me escribía datos en el dispositivo, ejecutar el kernel, ¿sí? Con este enqueuND range kernel, y finalmente enqueuRead buffer para leer el resultado, ¿no? En un dispositivo en orden, de la forma en la que lo veníamos ejecutando, primero se va a ejecutar el write, después el kernel y después el read, ¿sí? Entonces, y la ejecución del kernel no va a comenzar hasta que se haya terminado de escribir los datos en el dispositivo, ¿sí? Entonces, esta que es la forma que veníamos trabajando de clase pasada, para ese tipo de problemas funciona perfecto, ¿sí? Y bueno, no nos hacía falta otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero, como decía, en algunos casos es necesario poder ejecutar varios kernels en paralelo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esos casos vamos a utilizar esto que se llama el Command Queue Out of Order, ¿sí? El Out of Order Command Queue, digamos, no prioriza ningún comando frente a otro por el tiempo en el que se lo lanzo, sino que los va ejecutando a medida que el dispositivo tiene recursos para hacerlo, ¿sí? Esto, obviamente, puede generar problemas si yo tengo dependencias. Por ejemplo, si a esto mismo yo lo quiero ejecutar, bueno, el kernel va a empezar a ejecutarse cuando todavía no tengo los datos y yo voy a empezar a leer el resultado cuando todavía no se termina de resolver el kernel, ¿no? Entonces esto obviamente me daría problemas. Para que esto no ocurra, ¿sí? Y yo pueda, digamos, establecer prioridades o en realidad acá lo llamamos sincronización. Lo que vamos a hacer es vamos a usar distintos recursos para indicarle al dispositivo un poco el orden en el que necesito que se ejecute, ¿sí? Hay muchas formas distintas, las vamos a ir mencionando, ¿sí? Bien, obviamente la sincronización la usamos únicamente con Command Q Out of Order, si no carece de sentido, ¿sí? La sincronización está restringida a un contexto, ¿sí? Recuerden que eh, uno puede crear un contexto con varios dispositivos y entonces yo los puedo sincronizar a todos esos dispositivos si están en el mismo contexto, ¿sí? Yo no puedo sincronizar, por ejemplo, no sé, un procesador con una placa de video porque seguramente van a estar en plataformas distintas y por lo tanto van a estar en contextos distintos y por lo tanto no los puedo sincronizar. Pero si tengo dos placas de video NVIDIA, ¿sí? Que están en la misma plataforma y por lo tanto las puedo poner en el mismo contexto, las puedo sincronizar entre ellas, ¿sí? Em, Bien, o sea, entonces la única limitación es que estén dentro del mismo contexto, ¿sí? Lo que pasa es que eso, bueno, nos termina limitando a que estén en la misma plataforma también. Bien. ¿Cuáles son los recursos que tenemos?
Vamos a ver, antes de esto, antes de charlar sobre esto, aclaro algo. Vamos a ver dos grandes tipos de sincronización. Lo que se llama la sincronización al nivel del host y la sincronización al nivel del kernel, ¿sí? Lo que es la sincronización a nivel del host, yo sincronizo esto que veníamos hablando, digamos, sincronizo eh, la forma en la que se van ejecutando los distintos comandos que yo envío al dispositivo, ¿sí? Pero también existe una sincronización que yo puedo hacer al nivel del kernel, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Todo esto que estamos hablando es sincronización que la englobamos dentro de lo que llamamos la sincronización a nivel del host, porque bueno, estamos trabajando en ese dominio, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos recursos que son lo que se llama el CL y el enqueue barrier, ¿sí? Em, el enqueue barrier es un comando que yo envío al dispositivo a través del command queue. Fíjense que el único argumento que le paso es el command queue. Y básicamente es una barrera de sincronización, ¿sí? Cuando llega esta barrera, ¿sí?, al dispositivo, el dispositivo no va a ejecutar ningún otro comando, ¿sí?, hasta no haber terminado todos los anteriores, ¿sí? Si yo, por ejemplo, envío, no sé, una escritura de memoria y un kernel a ejecutarse, mando la barrera y después mando la lectura del resultado, ¿sí? Eh, esa lectura del resultado no se va a ejecutar hasta que los otros dos no hayan terminado, ¿sí? Em, el CL Finish es, digamos, similar, ¿sí? Pero la diferencia está en que, lo que hace es frenar el puntero del host, digamos, ¿no? Frenar el host, digamos, ¿no? Cuando yo ejecuto a ver, voy a abrir un ejemplo. A ver, denme un segundo. Voy a abrir algunos de los ejercicios de la clase pasada. Bien. Por ejemplo, en este programa, ¿sí? Está bien que nosotros acá tenemos el command queue en order, ¿no? Pero el host, ¿sí? Recuerden que todo este código se va a ejecutar en el procesador host, ¿sí? Que no hace falta que sea de tan alta performance, porque lo único que va a hacer es, digamos, acondicionar todo esto para que lo pueda ejecutar el dispositivo, ¿no? Entonces, el procesador va a venir, va a ejecutar este comando, va a ejecutar esto, va a ejecutar esto, ¿sí? Y después a continuación va a ejecutar esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Como nosotros acá teníamos, digamos, va a intentar ejecutar este copy, aunque este kernel no se haya terminado de ejecutar, ¿sí? ¿Qué pasa? Como nosotros teníamos un command queue en orden, esto efectivamente no se iba a realizar hasta que este comando no se terminara, ¿sí? Pero ahora que nosotros tenemos un command queue out of order, ¿sí?, se va a ejecutar esto y el host va a automáticamente intentar ejecutar esta copia, ¿sí? En realidad no es tan así, ya vamos a ver por qué, pero por ahora asumamos eso, ¿sí? Entonces, si yo no quiero que pase eso, lo que tendría que hacer era poner no me acuerdo cómo es exactamente la sintaxis, la tengo por ahí, pero un CL, no sé, la barrera, no me acuerdo, en Q, eh, algo así, ¿no? No sé, no me acuerdo exactamente cómo era, pero tenía que poner esa barrera. Entonces, se va a enviar esta ejecución del kernel, luego se va a ejecutar esta barrera, entonces, y luego se va a mandar este copy, ¿sí? Pero este copy no se va a ejecutar hasta que este kernel no se haya terminado de ejecutar, porque lo aclaramos gracias a esta barrera, ¿sí? Eh, Así funciona la barrera. El finish, ¿sí? Creo que era algo así. Lo que va a hacer es que
lo que va a hacer es que el host va a ejecutar este comando, ¿sí? Y luego va a ejecutar este y acá se va a quedar, ¿sí? No va a seguir ejecutando nada, ¿sí? De todo este código, ¿sí? Es decir, no va a mandar esto al command queue, sino que se va a quedar acá esperando hasta que esto haya terminado, ¿sí? No es tan así la sintaxis, ¿sí? Pero es para que me entiendan, ya lo vamos a revisar con un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, eh, esa es la diferencia, ¿sí? Si yo uso el finish, el host me queda bloqueado, ¿sí? Y no continúo ejecutando cosas. Sin embargo, si yo pongo una enqueue barrier, no estoy bloqueando el host, sino que eh, estoy haciendo que el dispositivo solamente ejecute, eh, digamos, en el orden establecido, ¿no? Em, La ventaja de la barrera es que si yo acá puedo permitir que el host vaya ejecutando otras cosas, ¿sí? Mientras el dispositivo está calculando, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la diferencia entre esos dos, digamos, eh, recursos. Eh, Juan, perdón que te sí. interrumpa. Ahí preguntan en el chat si cuándo va a estar el práctico en el aula virtual. ¿Al final no va a haber práctico de esto o sí? Y lo que pasa es que, sí, la estaba justo por contestar, Ah, bien, perdón, no me meto. pero gracias igual. Em, Sí, lo que pasa es que lo estamos resolviendo todos los ejercicios, o sea, el práctico que teníamos era bastante corto y tenía estos ejercicios y este año como venimos un poco más tranqui y más rápido, lo estamos resolviendo todos en clase, así que básicamente no va a haber práctico. Lo que sí, cuando les demos el lab, ¿sí? Eh, van a ver que el lab es bastante creciente en cuestión de dificultad, entonces los primeros van a ser sencillos y al final los últimos ejercicios a lo mejor son un poco más complejos. Bueno, nosotros vamos a estar disponibles para que nos vayan haciendo consultas si hay alguna duda, ¿no? Así que por eso no va a haber práctico de esto, digamos. Claro, todas las clases que quedan entre el parcial y las entregas de los proyectos son justamente para consulta y demás, así que no se preocupen que no van a estar solos. Ujú, exacto. Em, bien, entonces, ¿por qué yo les decía que en realidad esto no hace falta en nuestro script, en nuestra implementación de OpenCL para Python, ¿sí? Básicamente porque cuando yo hago una transacción de memoria, ¿sí? Eh, OpenCL prevé un argumento que es si esa transacción de memoria es bloqueante o no, ¿sí? Básicamente, el comando en C tiene un parámetro que es ese, si es bloqueante o no. Nuestra implementación de Python, en realidad, como que ya nos enmascara esto, ¿sí? Perdón, a ver, ¿qué sería si es bloqueante o no? Significa esto que venía, algo similar a lo que pasa con el finish, ¿no? Eh, el hecho de que esto sea bloqueante o no, implica que el host se va a bloquear, ¿sí? Y no va a continuar avanzando en la ejecución del código host si yo le pongo ese parámetro de bloqueante en true, ¿sí? Em, Fíjense que nosotros en ningún momento hablamos de ese parámetro, ¿sí? Porque en realidad eso ya está como un poco eh, digamos, resuelto por el wrapper de Python, ¿sí? ¿Y cómo lo resuelve? Básicamente, cuando yo creo e inicializo estos buffers, ¿sí? Como generalmente yo tengo que hacer un montón de cosas después, ¿sí? Estas transferencias de memoria se terminan resolviendo medianamente rápido y por lo tanto
no me hace falta que esto sea bloqueante, ¿no? Porque el host, mientras se está haciendo la transferencia de memoria, el host se queda compilando el programa y, bueno, haciendo varias cosas, ¿no? Entonces, mientras todo esto ocurre, ¿sí? Se generan estas transferencias de memoria, ¿sí? Em, pero esta que está acá, esta enqueueCopy, sí es bloqueante, ¿sí? Y en realidad no va a ejecutar no va a ejecutar la copia, digamos, del coso hasta que no haya terminado Perdón, el host no va a continuar ejecutando hasta que esto no se haya resuelto, ¿sí? Entonces, esto ocurre porque si yo justo a continuación del enqueueCopy hago, por ejemplo, en este caso tenemos este assert, bueno, si yo a esto no lo hago bloqueante, esto me va a dar siempre mal, digamos, ¿no? Porque todavía no hice la transferencia, ¿sí? Eh, bueno, bueno, sí, en realidad sí hace falta esto, porque el hecho de que sea bloqueante es para partir de continuación, ¿sí? Lo dije, lo estaba por decir mal, ¿sí? Entonces, sí hace falta, sí haría falta este CL finish, ¿sí? Para que se haga la copia correctamente, ¿sí? Muchas veces lo que pasa con nuestros ejemplos y estas cuestiones de si lo debo bloquear o no, o si lo debo sincronizar o no, es que nuestros ejemplos suelen ser bastante chiquitos frente a los recursos de hardware que tenemos, entonces muchas veces pasa que nos olvidamos de poner estas cosas y lo mismo funciona bien el código, por eso, digamos, porque nuestros ejemplos son demasiado sencillos, digamos, y bueno, el hardware lo resuelve muy rápidamente, digamos, ¿no? Pero de todas formas está bueno tenerlo, obviamente, usarlos y digamos, al menos, digamos, conceptualmente, digamos, tenerlo en cuenta para el momento en el que hagamos algo más grande y no nos funcione, digamos. No, acá. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pasa con la transferencia de memoria, con ese parámetro de si es bloqueante o no, ¿sí? Em, bien, ¿algo más? Bien. Entonces, repito por la duda si quedó algo confuso. Cuando lo dije, el hecho de que sea bloqueante o no, en Python no lo vamos a utilizar porque ya está medianamente resuelto y el wrapper de Python nos asegura de que una vez que yo mando a hacer el copy, ahí se me va a bloquear Creo que este comando está puesto, no me acuerdo exactamente, pero si no me acuerdo mal, este está por defecto en bloqueante, ¿sí? De forma tal en que, bueno, eso, no va a continuar el host ejecutando código, ¿sí? Pero sí lo puedo poner como no bloqueante si yo lo necesitara, ¿sí? Si yo hiciera una transferencia de memoria, escribiera un resultado, ¿sí? Y necesitara inmediatamente después ejecutar el kernel, bueno, sí, ahí sí necesitaría poner un CL finish o una barrera, ¿no? Para asegurarme de que el kernel va a ejecutar los datos en en el orden correcto, ¿no? Bien, hablemos un poquito de sincronización a nivel del dispositivo. Eh, ¿Qué es más óptimo? ¿Sí? ¿Al nivel del dispositivo o al nivel del host? Ninguno, se usan para cosas distintas, digamos, ¿no? Muchas veces pasa que el mismo problema se lo puede resolver usando las dos formas, ¿sí? Pero depende mucho del problema cuál de las dos es más eficiente, ¿no? Em, ¿Por qué tenemos esta imagen acá? Porque nosotros habíamos dicho inicialmente que cuando nosotros creamos un conjunto perdón, sí, bueno, em, ¿cómo que se llama? Creamos un conjunto de work item que instanciamos, no sé cómo decirle, digamos, eh, trabajamos con un conjunto de work items que van a que van a trabajar en paralelo, ¿sí? Los podemos ordenar de distintas formas, ¿no?
Una de esas formas es ordenarlos en workgroups, ¿no? También podemos, o sea, tenemos dos opciones, o no los ordenamos y dejamos que el dispositivo elija, digamos, lo cual tiene sus ventajas y desventajas, o los obligamos a, a trabajar en workgroups, ¿sí? Donde básicamente estamos limitados a la cantidad de work items que podamos utilizar, eso depende del dispositivo, ¿sí? Y el hecho de utilizar workgroups nos permite una sincronización a nivel del dispositivo que va a ser más eficiente, ¿sí? Si yo necesito sincronizar algunos work items nada más, o un número menor a la cantidad de work items que tengo en un workgroup, me conviene obligarlos a trabajar a todos los work items dentro del workgroup y así sincronizarlos entre ellos, ¿sí? Esa sincronización es más eficiente. Si yo tengo un gran número de work items que necesito sincronizar, lo que va a pasar es que se me van a sincronizar a través de los workgroups, ¿sí? Yo no puedo sincronizar un work item de un workgroup con un work item de otro workgroup en forma directa, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es sincronizar todos los work items de dos workgroups distintos, ¿sí? Entonces, supónganse que cada uno de estos cuadrados grandes son distintos workgroups, ¿no? Y cada uno de los chiquitos son work items distintos, ¿no? Entonces, si yo quiero sincronizar este work item con este, ¿sí? Utilizo lo que se llama una barrera de sincronización local, que ya vamos a ver cómo es. Y entonces, bueno, no tengo mayor inconveniente, ¿sí? Ahora, si yo necesito sincronizar work item de este workgroup con algunos de estos, básicamente lo que tengo que sincronizar son todos los work items, perdón, todos los workgroups, los dos workgroups, digamos, ¿sí? Entonces, eso hace que, bueno, sea, por supuesto, menos eficiente el cómputo, ¿sí? Em, entonces, siempre lo que uno intenta hacer es que la sincronización sea local, ¿sí? Es decir, sincronizar los work items dentro de un mismo workgroup, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, yo tengo, imagínense, varios workgroups, ¿sí? Acá tengo el 0, el 1, el 2, el 3, que van a ejecutar un kernel, ¿no? Bueno, entonces todos arrancarán, por ejemplo, el workgroup 0 y el 1 arrancan justo al mismo tiempo y empiezan a ejecutarlo, ¿no? Cada work item va a terminar en un momento distinto, ¿sí? Dependiendo del código que tengan que ejecutar, ¿no? Si yo pongo una barrera de sincronización local, básicamente lo que yo estoy haciendo es que el código que está luego de esa barrera de sincronización no se va a empezar a ejecutar hasta que todos los work items hayan llegado a esa barrera, ¿sí? Esa barrera de sincronización me frena a todos los work items, me dicen, bueno, no podés continuar ejecutando el código, tenés que esperar hasta que todos los work items de este workgroup hayan llegado a ese punto. Cuando todos llegaron a ese punto, se continúa con la ejecución, ¿sí? Em, bueno, como las barreras son locales, cada workgroup, ¿sí? Está sincronizando los work items de su workgroup, ¿no? Si yo necesitara ejecutar dos kernels distintos y lo que pongo son una barrera de sincronización que se llama global o a nivel no, está bien. Bueno, son dos formas distintas de verlo, ¿no? Supónganse que yo pongo una barrera de sincronización al nivel del host, ¿sí? Entonces, bueno, este kernel este kernel no va a terminar no va a empezar a ejecutarse hasta que este no haya terminado, ¿no? Eso sería si pongo una sincronización a nivel del host, ¿sí? Si yo pongo una sincronización en el kernel, pero de global, ¿sí? No local, ¿sí? Básicamente yo voy recién en este punto, ¿sí? En esta línea negra van a empezar a ejecutarse todos los work items de la segunda parte, ¿no? Como que todas estas líneas negras van a estar
todas en el mismo punto, ¿no? Bien. Entonces, esa sería la diferencia entre los tres tipos de sincronizaciones, digamos, ¿sí? La forma de la sintaxis en la que lo escribimos es esta, ¿sí? Barrier, ¿sí? Y entre paréntesis clk-local memfence. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que está haciendo es una sincronización a través de una memoria, ¿sí? Entonces, por eso, y a través de memoria local, ¿sí? Entonces, por eso tiene este argumento, ¿sí? Esto sería una barrera de sincronización local, ¿sí? Esto va escrito dentro del kernel, entonces esta sintaxis es la misma, ya sea que estoy usando en C o en Python, porque esto va dentro del kernel, ¿no? Si yo quisiera poner una barrera de sincronización global, acá en lugar de poner local, tengo que poner la palabra global, ¿sí? Entonces lo hago a través de la memoria global. Bien, esto sería respecto a sincronismo, al sincronismo ya vamos a ir viendo, lo vamos a ver un poco más en detalle con un ejemplo, ¿sí? Pero antes de pasar al ejemplo, hablemos un poquito de lo que son los eventos de OpenCL. Esto lo vamos a ver un poquito por arriba, tiene muchas capas que uno puede acceder, pero solamente vamos a verlo en forma acotada para poder hacer lo que nosotros necesitamos, digamos, ¿no? Em, Básicamente a cualquier comando que yo envíe a través del command queue, lo puedo transformar en lo que sería un evento, ¿sí? Em, entonces, eso me permite el hecho de poder discriminarlo a todos los comandos, ¿sí? Con estos nombres, básicamente. Hacer un evento es básicamente darle un nombre. Me permite que yo pueda, digamos, sincronizarlo en forma más personalizada, por así decirlo, ¿no? Es decir, este evento depende de este otro, ¿sí? Y no depende de todos los anteriores, sino que únicamente de este, ¿sí? Entonces, yo puedo armar unas dependencias, digamos, que sean un poco más particulares y no tan a grande rasgo como veníamos haciendo con las barreras, ¿no? Porque bueno, a lo mejor yo necesito, yo envío un montón de comandos a ejecutarse y en realidad la dependencia es de uno respecto a otro en particular nada más. Entonces, bueno, eh, no tiene sentido que ponga una barrera que haga que se frenen todos los procesos, digamos, ¿no? Y además, al darle un nombre también al comando, puedo obtener la información sobre su ejecución, ¿sí? En forma, bueno, particular, ¿no? Entonces yo puedo saber, por ejemplo, cuánto tiempo tardo en ejecutarse un kernel, ¿no? Ya vamos a ver en particular cómo. Bueno, esto es un poco la sintaxis de C. A grande rasgo, fíjense que acá abajo, básicamente lo que le estábamos diciendo es, le estamos dando un nombre al evento, digamos, básicamente. Era algo, algo así. Y básicamente, bueno, esto es en C, no hace falta. Entonces, usar los eventos de OpenCL nos permiten obtener el tiempo, ¿sí? Que tarda en ejecutarse un kernel o las transferencias de datos, ¿sí? Em, Hacer esto que decía, esto de declarar dependencias, digamos, en forma, digamos, asíncrona, ¿sí? Entonces, que no tenga que sincronizarse todo el trabajo del dispositivo, sino simplemente dos eventos en particular, ¿no? Y bueno, esto más del tiempo, digamos, ¿no? Ah, bueno, sí, esto es importante. Casi me lo paso. ¿Qué diferencia hay entre obtener el tiempo a través de, no sé, un recurso de Python y usarlo a través de los eventos, ¿no? Bueno, la importancia es que usando el evento, yo puedo saber exactamente cuánto tiempo tardó en ejecutarse un kernel, abstrayéndome de el tiempo que puede haberse demorado en pasar por el command queue y esperar que se termine de ejecutar
una transferencia de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, usando esto, ¿sí? Yo obtengo exactamente el tiempo que tardó el kernel en ejecutarse o la transferencia de memoria en particular, ¿sí? Y entonces es mucho más precisa, digamos, ¿no? Para obtener información usamos esta API que en Python es similar, por eso se las menciono, que es Get Event Profiling Info, ¿sí? Que es básicamente obtener información de un evento, ¿sí? Y ahí yo le puedo pedir distintas cosas, ¿sí? Y bueno, me va a ir devolviendo, ¿no? Ya vamos a ver qué. Bien, acá está. ¿Qué le puedo preguntar? Básicamente le puedo preguntar en qué momento comenzó a ejecutarse, ¿sí? En qué momento terminó, ¿sí? Entonces, restando estas dos cosas, yo puedo saber cuánto tardó. Puedo saber si el comando digamos, ya se hizo submit, o sea, si ya se empezó a, a ejecutar, digamos, básicamente, o si sigue estando en espera, ¿sí? Em, y puedo saber si también si el comando, o sea, esto sería si el comando ya está en el command queue ahí esperando, y este es si ya se está ejecutando, digamos, ¿no? Puedo obtener estos cuatro datos, digamos. Para nosotros estos dos van a ser los más importantes, digamos, ¿no? Bien, y después tenemos esta otra API del lado del host también, que es CL Wait for Event, que es básicamente, creo que en Python también es similar el nombre, donde básicamente yo lo que le puedo decir es, bueno, espera hasta que todos estos eventos, o este evento en particular, haya terminado, ¿no? Entonces, yo acá le puedo poner una lista de eventos, y acá bueno, en C acá le tengo que decir cuántos eventos son, ¿sí? Esto en Python es más sencillo. Em, y entonces, básicamente, en lugar de hacer un CL finish, donde el host se me queda bloqueado hasta que todos los eventos anteriores hayan terminado, acá el host se me va a quedar bloqueado hasta que solamente estos eventos en particular hayan terminado, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente me permite usar los eventos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un poco el uso, digamos? Esto es en C, pero lo vamos a ir, o sea, les explico más o menos la dinámica. Bueno, acá estamos seteando el command queue que tiene el CLQ, CLQ Profiling Enable, que es necesario para poder trabajar con eventos. Si esto no está seteado, no puedo trabajar con eventos. Bueno, acá tengo, por ejemplo, un CL Finish. eh, acá mando a ejecutar un kernel. Acá le pongo, bueno, ahora espera hasta que este kernel se haya terminado de ejecutar. Acá hago el CL Event Profile Info y le pido los dos datos, el de en qué momento empezó y cuándo terminó. Y obviamente acá me tengo que frenar para que este comando se haya terminado de ejecutar, si no acá me va a devolver cualquier cosa. Hago la resta de los dos tiempos y obtengo el resultado de cuánto tiempo tardo, ¿no? Em, bueno, esto ya un poco ya lo dije. Bien, entonces planteemos un ejercicio em, en esta hora y cuarto que nos queda. El ejercicio es bastante sencillo, o sea, es una excusa básicamente para que hablemos de todo esto de sincronización. Em, es un ejercicio que no tiene a lo mejor mucha utilidad práctica, pero bueno, es justamente para que analicemos estos conceptos, ¿no? Entonces, básicamente yo tengo un arreglo A, ¿sí? Que tiene ciertos datos, un arreglo intermedio que yo lo tengo que conformar con, fíjense, dos datos que son básicamente A0 más A1, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el resultado
de este work item no solamente depende de A0, sino que también depende de A1, ¿sí? Y el siguiente elemento también es A0 más A1, ¿no? O sea, estos dos me va a dar el mismo valor. Y esto sería como un arreglo intermedio. Y el arreglo B es hacer lo mismo, pero sobre este arreglo intermedio, ¿sí? Entonces, tengo que hacer esto más esto, ¿no? Entonces, esto que parece bastante pavo, porque obviamente lo podría calcular de otra forma, se lo podría calcular sin el arreglo intermedio, ¿no? Pero el objetivo de poner este arreglo intermedio es que yo necesito haber terminado esto, haber terminado esta primera parte, para recién ahí poder ejecutar esto, ¿no? Porque si yo lo ejecuto sin ningún tipo de sincronización, ¿sí? Es probable que o mejor dicho, puede pasar que se intente un work item, por ejemplo, este work item intente hacer esta suma, ¿sí? Cuando este todavía no terminó de a obtener su resultado, ¿no? Entonces, el resultado que yo obtendría sería erróneo, ¿sí? Algo que pasa en este tipo de ejercicios, digamos, es que a veces uno no pone barrera de sincronización y no pasa nada porque el código que están ejecutando todos los work items es exactamente el mismo. No tiene un if, no tiene nada que los pueda desbalancear. Entonces, si el dispositivo está digamos, sin ningún tipo de uso y nosotros le mandamos a usar esto nada más, bueno, básicamente todos los work items van a trabajar bastante sincronizado, ¿sí? Por una cuestión de que todos están haciendo exactamente lo mismo y nada más que eso, ¿sí? Sin embargo, sí podría pasar eh, que, bueno, si mi código es más complejo y se me empieza a desbalancear la carga de lo que tiene que hacer uno u otro de los work items, bueno, ahí sí tengo problemas con si no pongo las barreras de sincronización. Entonces, vamos a intentar resolver este problema con los dos tipos de sincronismo, ¿sí? A nivel del host y a nivel del kernel, ¿sí? Bien. Em, Arranquemos con la sincronización al nivel del kernel, que me parece que es un poco la más sencilla, digamos, ¿no? Em, Como siempre, no, todavía no, le puse que, vamos a ver, primero vamos a agrandar la letra, y le vamos a poner, no es acá, le vamos a poner que use una GPU. Bueno, no, primero lo vamos a dejar así, así no me empieza a joder, porque cuando uno elige una GPU empieza a molestar un poco, así que mientras escribimos el código lo vamos a dejar así en none y después lo cambiamos. Bien, entonces, un poco similar a como ya veníamos trabajando, yo voy a ir copiando mucho código de los ejercicios anteriores que hicimos, ¿sí? Y lo voy a ir modificando. Le vamos a poner un n, le vamos a dejar ese n, no, le vamos a poner uno más chico, así no moleste tanto, ¿sí? De 20 para que sea más fácil el output, después lo cambiamos. Em, Vamos a crear, a ver, me voy a dejar esto por acá, así lo puedo ir usando. Bien, tenemos entonces el arreglo A, el arreglo intermedio y el arreglo B, que el arreglo B va a ser el de salida, ¿no? Entonces, vamos a dejar el arreglo a este le vamos a llamar ahí, de arreglo intermedio, y a este le vamos a llamar el arreglo B, ¿sí? Em, lo dejamos en números flotantes, como para que podremos usar números enteros, la verdad que no me especifica el problema, así que tranquilamente podremos usar números enteros, pero lo dejamos en números flotantes.
Em, ¿Qué más? Tenemos que inicializar el arreglo, tenemos que crear los buffers, ¿sí? A continuación, necesitamos crear los 3 buffers, ¿sí? Em, Básicamente tenemos el A, el arreglo intermedio y el B. El B va a ser de escritura solo. Y el arreglo intermedio va a ser de lectura-escritura, ¿sí? Porque necesitamos hacer las dos cosas, pero no lo vamos a inicializar con nada, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo así y le vamos a poner a-np.nbytes para decirle el tamaño del arreglo, ¿sí? Que obviamente los tres tienen exactamente el mismo tamaño. Em, bueno, vamos a crear el programa. Eh, bueno, me gusta. Está bien, le vamos a dejar ese nombre. Em, a continuación tenemos que setear los kernels. Eh, bueno, los recuerdo por las dudas. Esto lo que hacía era crear el objeto programa y compilarlo, ¿sí? Y acá creamos el kernel a partir del programa, ¿sí? Recuerden que dentro del programa podemos tener varios kernels, acá tenemos uno solo, ¿sí? Lo siguiente que necesitamos hacer es setear los argumentos, ¿sí? Entonces vamos a poner el A y en bajo I, el AI, digamos, y el B, ¿no? El arreglo A, el arreglo A intermedio y el B. Eh, bien, para definir la cantidad de work items que vamos a utilizar, eh, los, eh, lo definimos, digamos, definimos el número global y el local. Esto no me acuerdo exactamente cómo era, pero creo que esto debería ser así, ¿no? Definimos la cantidad de work item a nivel global, ¿sí? Y la misma cantidad se la ponemos en el mismo variable, entonces todos los work items que tengamos los vamos a poner, van a ser locales, digamos, ¿no? Entonces, de esta forma obligamos que todos los work items estén en el mismo workgroup. Se me confunde a veces un poco la sintaxis entre C y Python, pero creo que era así. Em, y finalmente, lo que tenemos que hacer es, bueno, mandar a ejecutar el kernel, ¿sí? Eh, y luego traer el valor, ¿no? Que esto no es eso, sino es B, ¿no? Bien, esto sería todo el código del host, ¿sí? Lo que nos estaría faltando, obviamente, es el kernel. Entonces, bien, ¿qué parámetros? Bueno, básicamente la sintaxis era guión bajo kernel, ¿sí? Esa es la palabra reservada, tiene que estar siempre. Siempre tiene que volver un void, ¿sí? Y el nombre de nuestro kernel, ¿sí? Eh, Vamos a dejar, como siempre, todos los datos en la memoria global, ¿sí? Y lo que vamos a tener es el arreglo A, ¿sí? Que va a ser un constant, ¿sí? El arreglo AI, ¿sí? Y el B, ¿sí? Que el AI y el B, como lo vamos a leer y escribir, no pueden estar en la memoria constante, tienen que estar en la memoria común, ¿sí? A partir de ahí, lo que nos falta es obtener el ID de cada work item, ¿sí? Para saber qué thread, para que cada uno pueda identificar su número de thread y a partir de ahí saber qué elemento del array tienen que procesar, ¿no? Entonces, ¿dónde tenía la filmina? Acá. Entonces, ahora a la hora de escribir, ahí va. A la hora de escribir el kernel que hace esto, básicamente
lo que tenemos que hacer es saber primero si, si somos un work item par o impar, ¿no? Si somos un no par, tenemos que hacer A0, o sea, tenemos que sumar el elemento de i, digamos, más el que sigue, ¿sí? Y si somos impar, tenemos que sumar el de i más el anterior, ¿no? O sea, perdón, el de i más el anterior, ¿no? Entonces, tenemos que saber, bueno, no sé, seguramente a ustedes se les ocurre alguna forma más eficiente de hacerlo. La que se me ocurre a mí es ver primero si somos par o impar y a partir de ahí cuál de los dos ejecutamos, ¿no? Em, recuerden que para poder usar nuestro sincrónimo es obligatorio usar este arreglo intermedio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es ver si somos un work item par o impar, ¿no? Si es par, lo que vamos a hacer es que ahí y en bajo G, sí, está bien, va a ser sí, el arreglo intermedio en G y D va a ser igual a-G de G y D más a-G de G y D más 1, ¿no? Y si no, lo que vamos a hacer es esto mismo, pero menos 1, ¿no? A partir de acá, nosotros necesitamos sincronizar todos los work items porque, bueno, a ver, veamos cómo sigue, ¿no? Esto, hasta acá tenemos el arreglo intermedio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es lo mismo, ¿sí? Pero a partir del arreglo intermedio, ¿sí? En lugar de A, va a ser ahí, no, arreglo intermedio, arreglo intermedio, arreglo intermedio y arreglo intermedio, y acá va a ser, en lugar de arreglo intermedio, el B, ¿no? Bien, entonces, como les decía, acá vamos a poner una barra de sincronización porque lo que podría pasar es que eh, el work item del lado, ¿sí? El work item que está calculando este resultado, ¿sí? Imagínense que yo soy el 0, ¿no? Entonces, primero calculo esto, ¿sí? Que no voy a tener ningún problema porque estos datos ya van a estar en memoria, ¿sí? Eh, pero a continuación necesito el resultado que genera el work item del lado, ¿sí? Entonces, si el del lado no lo tiene ya resuelto cuando yo lo necesito, voy a hacer un cálculo que es incorrecto, ¿sí? Entonces, para calcular el arreglo B, necesito que antes todos los work items hayan terminado de escribir este arreglo intermedio, ¿sí? Entonces, por eso ponemos esto que es la barrera local, ¿sí? No me acuerdo cómo es la sintaxis. Ah, acá. Local mem fence. ¿Sí? Em, entonces, poniendo esto, esta parte del código no se va a ejecutar hasta que todos los work items hayan llegado a esta barrera, ¿sí? Cuando todos hayan llegado a esta barrera y por lo tanto mi AI-G esté todo completo, recién ahí voy a poder empezar a ejecutar esta otra parte del código que necesita ese resultado, ¿no? Es básicamente una dependencia de memoria, ¿sí? Em, bien, y entonces lo que hacemos a continuación es, solamente que para ver si funciona bien, es imprimir el resultado, ¿no? Entonces vamos a imprimir A y vamos a imprimir B, ¿no? Em,
podría traer también el arreglo intermedio, ¿no? Esto podría ser así, como para ver el resultado, ¿sí? Entonces imprimimos los tres. Imprimimos los tres, como para ver cómo se va generando el arreglo intermedio, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a poner Change Runtime y vamos a poner acá GPU. ¿Qué me está faltando acá? ¿Un punto y coma? Ah, no, me está faltando cerrar esto. Bien, ahí ya se ejecutó mi código, ¿sí? Y veamos si funciona, ¿no? Eh, entonces, si, bueno, de nuevo, como veníamos haciendo, lo que no lo mencioné, pero estamos inicializando el arreglo A, ¿sí? Con valores desde 0 hasta n, digamos, ¿no? Esto no hace falta, lo vamos a borrar porque no hace falta inicializar el arreglo intermedio, ¿sí? No tiene que tener ningún dato, ¿sí? Lo ejecutamos de nuevo por duda. Y entonces, bueno, a ver, si este elemento vale 0 y este elemento vale 1, perdón, si este vale 0 y este vale 1, ¿sí? Cuando sumo 0 más 1 me da 1, ¿sí? Y acá lo mismo, porque sumo 0 más 1, ¿no? Entonces acá tengo 1 y 1. Cuando hago esto, hago 1 más 1, ¿sí? Y por lo tanto esto me va a dar 2, ¿no? Y acá lo mismo, 2. Cuando hago este sería 2 más 3, ¿sí? O sea, 5, y este también, 2 más 3, 5, y ahora es 5 más 5, 10, ¿no? Y entonces esto debería ser 2, 2, 10, 10, ¿no? El arreglo. Entonces, acá vemos el 1, 1, 5, 5, y acá vemos el 2, 2, 10, 10, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido este programa, pero funciona perfectamente bien. Algo que yo les decía, probablemente si yo saco esta barrera, ¿sí? Lo mismo continúe funcionando, ¿sí? Pareciera funcionar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque no hace falta esa barrera local. No, esta barrera local tiene que estar, ¿sí? Porque nos obliga a que funcione bien, ¿sí? El otro funciona, digamos que el otro, si yo saco esta barrera, funciona bien de casualidad. ¿Por qué de casualidad? Porque este código, fíjense, es bastante más, digamos, es bastante, está balanceado, digamos, ¿sí? O sea, si el work item, si es par, va a entrar acá, ¿no? Y tiene que hacer esta operación, y si es impar, hace esta otra, digamos, que es bastante similar, ¿sí? Entonces, es muy difícil que se me desbalanceen, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, no hiciera esto, ¿sí? Y solamente, o acá mismo, no sé, escribo mucho más código que me lo hacen que la entrada por uno de los if sea mucho más pesada que por el else, bueno, ahí sí se me van a empezar a desbalancear estos work items y me va a terminar funcionando mal si yo no pongo la barrera. Otra cosa que me podría pasar es que justamente el work item, donde está ejecutándose uno de los elementos, esté a la vez ejecutando otra cosa, ¿sí? Tenga varios threads que ejecutar, ¿sí? Y lo cual, como está ejecutando otro código que no tiene que ver con mi programa, sino que lo está usando alguien más, ¿sí? Eh, bueno, entonces ahí también se me puede desbalancear. Entonces,
esta barrera tiene que estar para asegurarme, ¿sí?, de que este código va a funcionar, ¿sí?, y que no va a funcionar a veces sí y a veces no, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hagamos el lab vamos a esperar que estas barreras estén en los lugares adecuados, ¿sí?, que no haya ni demasiadas barreras al vicio ni pocas barreras de forma tal en que, bueno, no funcione, ¿sí? Entonces, eso, no sé qué, no empiecen a poner barreras si es que esto no funciona, sino que hagan el análisis de si es necesaria o no la barrera. ¿Cuándo es necesaria la barrera? Cuando yo necesito información, básicamente, que me la va a generar otro work ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Yo en este caso estoy accediendo a la información que está generando el work item que sigue o el anterior, ¿sí? Entonces, necesito que ese otro work item haya generado ese resultado, ¿sí? En los programas que veníamos viendo, ¿sí? Nosotros solamente utilizamos información de nuestro work item, ¿sí? Nunca usamos información de otro que tenga que generar otro work item, ¿sí? Entonces, por eso a estos ejercicios no nos hacían falta sincronizarlo, ¿sí? Pero en este caso, sí. Em, ¿Cómo podemos hacer esto con, digamos, sincronización a nivel global? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, yo lo voy a hacer de una, ¿sí? Em, una forma es, hacer, a ver, si ustedes se fijan, este código y este es el mismo, ¿no? Entonces yo podría hacer un solo kernel, ¿sí?, que agarre, que lo ejecute dos veces, ¿no? El mismo kernel lo ejecuto dos veces cambiando los argumentos que le estoy pasando de entrada, ¿sí? Esa es una forma de hacerla. Otra forma de hacerla es, em, que sería como la más, por ahí, más conservadora, digamos, sería tener dos kernels distintos, donde en uno está esta parte, en otro está esta parte, ¿sí? Y sincronizamos los dos kernels distintos con una barrera no local, ¿sí? No al nivel del kernel, sino al nivel del host, ¿sí? Em, yo la que voy a hacer es haciendo un solo kernel, digamos, ¿no? Me parece que es como, sí, lo más, no sé, vamos, hago esa, digamos. Cualquiera de las dos podrían ser. ¿Cuál va a ser más óptima que la otra? Bueno, no sé, es como que este programita, eh, esta parte, a mí me da la sensación de que esto, que este ejercicio que no lo pensé yo, es parte de algo mucho más grande, digamos, ¿no? Entonces, donde el que hizo el ejercicio se quedó con esta partecita, digamos, que es como la más, es la que necesita la sincronización, ¿no? Y súper simplificado como para que nosotros lo veamos, ¿no? Entonces, estaría bueno ver todo el problema entero para saber cuál de las dos es más óptima, digamos, ¿no? Em, bien. Vamos a abrir uno nuevo. O de última, si tenemos tiempo, puedo hacer las dos formas, digamos. Venimos como muy tranqui hoy. Están todos muy callados. Te están Sí, creyendo mucho. Falta discusión en esta clase. sí, sí, esto es un monólogo. Pero bueno, es así. Em, bien, entonces, eh, bueno, vamos a copiar todo este código y lo vamos a ir modificando. Bien. Em,
vamos a hacer entonces un mismo kernel que se ejecuta dos veces, ¿no? Entonces, bueno, el kernel lo vamos a dejar para el final. Em, mm, mm, mm. Necesitamos bueno, sí, vamos a usar los tres array por las dudas. Como no vamos a usar sincronización, a ver, a ver, déjeme pensar una cosa. Bueno, lo vamos a dejar así, de última después lo cambiamos. Bien, bueno, entonces, arranquemos por el kernel primero, que me parece más fácil. Después acomodamos el host a lo que haga falta. Em, bueno, lo que voy a hacer, ¿sí? Que, digamos, lo vamos a tratar de hacer como mucho más óptimo. Se me perdió un toque de conexión, no sé cuál es la idea del ejercicio. Bien, el ejercicio es este, ¿no? Tenemos un arreglo A, ¿sí? Inicial, ¿sí? Después tenemos un arreglo intermedio, donde lo que hacemos es sumar la posición 0 con la posición 1 del arreglo original, ¿sí? En los pares, ¿sí? Y en los impares hacemos exactamente lo mismo, A0 más A1, ¿no? Entonces, cada elemento del arreglo intermedio depende de dos posiciones, ¿no? Del arreglo anterior, ¿sí? Y después tenemos el arreglo B que hace lo mismo, pero sobre el arreglo intermedio, ¿sí? Entonces, la idea del ejercicio es tener que, básicamente, usar datos de otro work item, digamos, datos que haya generado otro work item para poder sincronizarlo, ¿no? Eso es un poco la idea del ejercicio. Como les decía, esto tiene pinta de ser una partecita de algo más complejo, digamos, ¿no? O algo simplificado de algo más complejo, ¿no? Pero, bueno, está hecho así como para que sincronicemos, ¿sí? Los work items a nivel del kernel o a nivel del host, ¿sí? Entonces, hicimos la sincronización a nivel del kernel, vamos a hacer la sincronización a nivel del host, ¿sí? Algo que estaba pensando es que lo que podremos hacer es usar no vamos a necesitar tres buffers, sino que en realidad vamos a necesitar dos, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, bueno, obtener el valor, obtener el global ID, escribir nuestro arreglo intermedio, ¿sí? Que en lugar de ser el arreglo intermedio le vamos a llamar directamente el arreglo B, ¿sí? Entonces acá vamos a escribir el B, ¿sí? Esto no nos hace falta y esto tampoco, ¿no? Entonces, ahora nuestro kernel lo que hace es la mitad de mi ejercicio, ¿no? O sea, yo voy a usar un kernel para hacer esto, ¿sí? Y después voy a usar el mismo kernel, pero con datos distintos para hacer esta segunda parte, ¿no? Esa sería la idea de cómo resolverlo. Entonces, vamos a hacer un kernel más sencillo que lo vamos a ejecutar dos veces y por lo tanto lo vamos a sincronizar a nivel local, perdón, a nivel de host. Bien, entonces, no necesitamos el arreglo intermedio. Eh, el arreglo B lo vamos a declarar de lectura-escritura, porque lo vamos a escribir en la primera ejecución del kernel y lo vamos a leer en la segunda, ¿no? Bien.
Ahora tenemos dos argumentos que son A y B, ¿sí? Y acá no necesitamos, no vamos a necesitar sincronización a nivel del kernel. eh, sí, no necesitamos sincronización a nivel del kernel porque lo que estamos, o sea, no estamos usando un dato que haya generado otro work item, ¿sí? Siempre estamos usando datos del array A, ¿sí? Que ese viene, digamos, por defecto. Entonces, a esto lo podemos poner como estaba antes, que era así, ¿no? Entonces le damos libertad de que utilice los work items que están más liberados, digamos, ¿no? Bien, entonces, hasta acá tenemos, una ejecución del kernel, ¿sí? Y lo que deberíamos hacer es básicamente esto mismo, pero dos veces, ¿no? Em, a ver, a ver. Mm, 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 mm. Sí, estaba pensando, sí, vamos a cambiar algo para hacerlo un poquito más sencillo. Em, Vamos a usar un solo array. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hacemos esto, ¿sí? De usar dos arrays, para ejecutar este segundo tendríamos que como que cambiar, eh, tendremos que copiar ese array de entrada, ¿sí? O cambiar los argumentos, lo cual no me gusta mucho, me parece más eficiente si lo que hacemos es usar un solo array y escribir sobre el mismo array, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haremos? Básicamente, vamos a usar un solo array A, ¿sí? Esto, sacamos el array B, usamos uno solo que va a ser el que vamos a usar de entrada-salida, ¿no? Parece que esto está un poco mejor. Em, Como verán, lo estoy resolviendo ahora, el ejercicio. Em, Bien, entonces, esto está, acá esto sería el A. Bien, y vamos a tener que hacer una pequeña modificación al kernel, ¿sí? Y es el siguiente. Ahora no podemos escribir directamente sobre el array A, ¿sí? Porque a ese dato lo va a necesitar otro work item, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es declarar una variable temporal, ¿no? Eh, Flotante, ¿sí? Temporal, ¿no? Entonces vamos a escribir sobre esa variable temporal, ¿no? Bien, entonces, bueno, parece que así está mejor está buena así de esta forma, porque hay varias cuestiones. Bien, entonces vamos a escribir la variable temporal. ¿Por qué necesitamos escribir esta variable temporal? Bueno, porque básicamente otro work item podría todavía estar accediendo a este valor, ¿sí? Y por lo tanto, a este valor de A, y por lo tanto, sí, freestyle. Y por lo tanto, si todavía está accediendo y yo se lo modifico, o todavía no accedió, mejor dicho, y yo se lo modifico, va a traer el valor actualizado, ¿sí? Y yo no quiero que traiga el valor actualizado, sino que quiero el anterior. Es decir, supónganse, yo soy el work item 0, ¿no? Entonces, agarro esto, ejecuto esto, perfecto, y escribo sobre, como estaba antes, ¿no? A-G de 0, digamos, ¿no? Bien, y justamente después de que yo termine de hacer esto, porque se me desbalanceó la carga de los work items, viene a, eh, viene a ejecutar el work item 1, ¿no? Y entonces el 1 que va a entrar acá, ¿sí? Va a decir, bueno, tráeme el dato del el elemento 0, ¿no? Y ahí el elemento que va a traer es el elemento que ya se actualizó, ¿sí? Porque el work item 0, ¿sí? Lo ejecutó antes, ¿no? Y yo necesito evitar que pueda pasar eso, ¿sí? Entonces, por eso, en lugar de escribir directamente sobre el array A, vamos a escribir sobre una variable temporal. Y después vamos a pasar esa temporal al valor
al valor, al array, ¿no? Entonces, básicamente, A-G es igual, del global ID es igual a TMP, ¿no? Me estoy olvidando de borrar esto. ¿Está bien ahí? No, todavía no. ¿Por qué? Porque algo que necesito hacer para asegurarme de que todos hayan terminado de ejecutar esta parte antes de que yo ejecute esto es poner una barrera, ¿no? Que yo dije que no íbamos a usar porque lo voy a resolver de otra forma. Entonces, esto era CLK y bajo local memPens, ¿no? Entonces, ¿de qué me asegura esta barrera? Que todos ya hayan leído el valor viejo de A antes de actualizar el valor de A, ¿sí? Porque, como les decía recién, si se actualiza primero el valor de A antes de que otro work item haya levantado el valor anterior, bueno, voy a estar resolviendo, voy a estar usando un valor incorrecto, ¿no? Bien, entonces ahí creo que ahí quedó. Eh, necesito ejecutar entonces 2 veces esto, ¿sí? Y entonces, no, me estoy olvidando de algo bastante importante, que es utilizar el command queue autoforward, ¿no? ¿Para qué? Bueno, justamente para que vean cómo se utiliza, digamos, ¿no? Em, entonces vamos a obligar que el command queue sea fuera de orden, ¿sí? Me lo traje de otro lado porque es gigante, ahí les cuento qué es. Primero, algo que vengo usando en este código que no lo menciona es esta variable. O sea, es simplemente MF son las flags de la memoria que lo utilizamos mucho como para no tener que escribir cl.mem, digamos, flag, nada más, para que toda esta sintaxis me quede más corta. La traje para acá arriba el vicio porque en realidad no tiene que ver con esto. Em, es solamente para evitar que esto sea tan largo, ¿no? Es simplemente un nombre, digamos, ¿no? Ahora, volviendo al command queue, lo mismo podría haber hecho con todo esto, ¿no? Pero bueno, básicamente, command queue, context, el único contexto que tenemos, y property es igual a. Y acá pongo las dos propiedades, ¿sí? Anexadas con una OR, ¿sí? De la misma forma en la que veníamos haciendo, ¿sí? Porque estas son flags, básicamente. Eh, entonces, si yo quiero que habilitar el profiling info, ¿sí? O sea, la información de cómo se está ejecutando, lo hago con esto, ¿sí? Pongo propiedades igual a esto. Y si además quiero que se habilite el auto forward execution, entonces lo hago, pongo una OR y pongo esta otra propiedad, ¿sí? Entonces de esta forma voy a tener las dos propiedades habilitadas, ¿sí? Entonces, como acá estamos utilizando una command queue auto forward, si yo lo mando de esta forma, básicamente se me van a ejecutar los dos en paralelo, ¿sí? Lo cual yo no quiero porque uno depende del resultado del otro, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que poner una barrera, ¿sí? Que es eh, cl en q, ¿no? Entonces, para poner la barrera, la pongo de esta forma, ¿sí? Cl en qbarrier y le especifico qué command q quiero utilizar, ¿sí? Es tan simple como eso. Como después yo voy a copiar el resultado y esto se está ejecutando out of order, también necesito que este otro kernel haya terminado antes de ejecutar el copy, ¿sí? Traer el resultado, ¿sí?
Em, bien, ¿qué más? Esto que... bien, esto, fíjense que yo siempre que resolvemos ejercicio le poníamos eb igual a el comando, ¿sí? Esta es la forma, esta es la sintaxis de Python para crear un evento, ¿sí? Entonces yo, al hacer esto, vamos a poner de esta forma, eb1, creo el evento que es este en qkernel, ¿sí? Em, y a este otro, esta otra ejecución del kernel le vamos a llamar el evento 2, ¿no? Em, también le puedo poner nombre de evento a estas barreras, ¿sí? Por si yo quisiera. Todo lo que sea, todo lo que sean comandos que van a ir al command queue se pueden transformar en eventos. Vamos a poner así. eb y en bajo barrera 2. Oh, ¿es donde estoy escribiendo? Así, ¿sí? Entonces, de esta forma, al haber habilitado el profiling enable, yo puedo transformarlos a estos en evento, ¿sí? Y, por ejemplo, obtener la información de la velocidad de cómputo, ¿sí? Vamos a tratar de, si tenemos tiempo, hacerlo a continuación, ¿sí? Bueno, entonces, lo que hacemos ahora es ejecutar esto. A ver si anda. Primero vamos a cambiar. Lo voy a hacer a propósito. Esto me debería tirar un error cuando lo conecte. Sí. Que me dice too many sessions, ¿no? Básicamente, yo no puedo tener dos notebooks que estén trabajando con GPU, ¿sí? Que estén activos, ¿sí? Puedo tenerlos si están deshabilitados, si no están conectados, pero no puedo tener dos, no puedo reservar dos máquinas virtuales con GPU al mismo tiempo, ¿sí? Esto al principio del Google Colab no era así, pero a medida que más gente lo empezó a utilizar, empezaron a poner todas estas restricciones, ¿sí? Entonces yo puedo venir acá y decir eh, terminar, ¿no? Entonces vamos a terminar esto, ¿no? Y esto también que no sé ni qué es. Entonces ahora sí, cuando lo conecte me debería funcionar bien, ¿no? Les aviso por si les surge ese error, ¿sí? Sepan que lo que tienen que hacer es terminar las otras sesiones, digamos. Bueno, vamos a ver si anda esto. No. Mm, Bueno, algo que me olvidé de mencionar en la clase pasada, que está bueno que haya pasado, es que cuando hay un error en el kernel, ¿sí? Cuando yo tengo un error en el kernel, como me acaba de pasar, ¿sí? Em, el wrapper de Python, de PyOpenCL, ya me trae ese error y me lo tira, digamos, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean que tiene un error acá, en esta línea, ¿sí? Básicamente les dice cuál es el error que tienen en el kernel, ¿sí? Y acá lo que me está diciendo es que A y en bajo G es una variable read-only porque me olvidé de sacarle el constant, ¿sí? Entonces, por eso me tiró ese error, ¿no? A ver qué otro error. Ah, no, ya está. Bueno, vamos a copiar este código que tenemos acá para imprimir. Vamos a imprimir solamente la porque es el único que tenemos y deberíamos obtener el mismo resultado si a esto lo hicimos bien. 2, 2, 10, 10, 18, 18, está bien. Perfecto. Bien, entonces estas son las otras dos formas de ejecutarlo. ¿Qué ventaja tiene esta? ¿O qué ventaja yo le veo a esto? Que si yo esto necesitara ejecutarlo un montón de veces, ¿sí? Lo que podría hacer es poner un ciclo for y, eh, bueno, ejecutar un montón de veces este mismo código, ¿sí? Eh, en forma similar, ¿sí? Con esta aproximación, yo al for lo tendría que poner acá adentro, digamos, ¿no? O podría reescribirlo, pero poner un for, digamos, ¿no?
Profe, ese código lo vas a subir a algún lado. Sí, me olvidé de la clase pasada de subir el código, pero los 3 ejercicios eh, se los voy a subir. Eh, tanto perdón, los 4, ¿sí? Estas 2 versiones del ejercicio 3 y los otros 2 ejercicios 1 y 2 se los voy a subir al Moodle. Todavía no sé cómo, honestamente, porque esto creo que lo puedo bajar. eh, no me acuerdo cómo lo subí los otros años, digamos. Em, mm, mm, mm. Sí, creo que lo puedo bajar. A ver, esto. Claro, lo puedo bajar como un Jupyter Notebook, ¿sí? Esta extensión, no sé si alguna vez lo usaron, pero es IPYNB, es de Jupyter Notebooks, de Python. Y básicamente, bien, perfecto. ¿Qué tendrían que hacer para poder ejecutarlo en el Colab al que yo les dé, digamos, ¿no? Bueno, lo tendrían que subir a su Drive, ¿sí? Y una vez que lo tienen subido al Drive, abren una sesión, entran al Colab, o no sé, creo que le pueden hacer botón derecho, abrir con Colab, digamos, ¿no? O abren el Colab y ponen acá Open Notebook y lo buscan, digamos, ¿no? Pero tiene que estar en el Drive para poder, digamos, acceder, digamos, lo tiene que subir al Drive. Esa es la única cuestión. Acá estoy viendo el año pasado y sí, si lo abrís directamente es un archivo .ipynb, pero te Claro. abre solo texto si lo abrís directamente de ahí. Sí, si le hace doble clic te lo va a abrir como solo texto Es y no tiene ningún sentido, digamos. No hay bien. nada entendible, no es que están así como las celdas, digamos. Tiene ya Ah, un no, no, montón no, de, no, ya para. tiene un montón de texto al medio, digamos, ¿no? Sí. Bien. Em, bueno, veamos en este ratito lo que estaría bueno que hagamos es que obtengamos el tiempo de ejecución, ¿sí? De los kernels, ¿sí? Para que trabajemos un poquito con eventos. No lo tengo, pensé que íbamos a demorar mucho más en esto. No lo tengo preparado, pero seguramente lo hacemos y sale bien, dijo nunca nadie, digamos. Pero bueno, vamos a hacer el Nunca, intento. nunca hemos fallado en vivo. No, no, nunca. Em, bien, algo que vamos a necesitar, porque yo no me acuerdo de memoria de los comandos, tengo muy mala memoria, es la documentación esta. Bueno. Em, no es la gran cosa esta documentación, pero por lo menos para saber cómo, más o menos la sintaxis de las cuestiones, sirve, digamos, ¿no? Vamos a trabajar con eventos, ¿sí? Por acá está toda la información de los eventos, ¿sí? Em, acá está, fíjense, esta es la forma, si yo quiero esperar, por ejemplo, vamos a usar esto, como para ir en este. Imagínense que en lugar de poner este cell en QBarrier, lo que podríamos haber hecho es wait for event, ¿sí? Y acá le pasamos el evento, ¿no? Que sería este EV1, ¿sí? Para eso le ponemos este nombre. Para eso le ponemos ese nombre. En este caso, como lo único que tenemos es una sola ejecución del kernel, bueno, hacerlo de estas dos formas habríamos obtenido el mismo resultado, ¿sí? O sea, las dos formas son similares, ¿no? Entonces, podemos dejarlo de esta forma, ¿no? Como para que ya les quede, cuando suba esto, le quede con las dos sintaxis, ¿no? Pero recuerden que si acá hubiera puesto esto, habría sido exactamente lo mismo en este caso en particular, ¿no? Em, bien. Creo que era, este era el que...
Sí, creo que, vamos a ver cómo funciona. Esto debería ser profiling, CL Profiling Info. Esto sería B1, coma, eh, no, que no me acuerdo, era a ver, creo que a ver si lo tengo por acá. Déjeme que me fije porque honestamente no me acuerdo cómo era. Mm, mm, mm. Ok, creo que en realidad cuando termina de ejecutarse, sí, me parece que esto es una modificación de cómo lo hace Python. Bien, sí, esto es así. Sí, ahí está. Está bueno. Bien, entonces, no vamos a usar esto. Creo que también se puede de esa forma, pero esta es mucho más fácil. Cuando se termina de ejecutar el evento, em, ya me queda toda esa información almacenada. Entonces, si yo hago esto, ¿sí? Eh, obtengo, digamos, ya directamente el tiempo en el que terminó, el tiempo en el que empezó, y lo multiplico por el tiempo, digamos. O sea, esto me va a dar un entero, digamos, que es la cantidad de clocks que le tomo, y entonces lo tengo que multiplicar por este valor, que es, digamos, la unidad, ¿sí? Para que me den segundo, digamos, ¿no? Em, entonces, si hago esto y hagamos esto del evento 2, deberíamos obtener el tiempo que tardaron ambos eventos. Mm, mm, mm. ¿Qué le pasó? ¿No es así? ¿Eso? No, no es así. Estoy mezclando cosas. Esto es así, de la misma forma. Punto wait. Uf. Ah. Mm, mm, mm. Ah, no, no era eso. Ah, sí, era eso. Bueno, demasiado bien por hacerlo en vivo. Entonces, una vez que creo el evento, ¿sí? Usando ese mismo objeto, ¿sí? Le pongo este wait, ¿sí? Y de esa forma ya estoy esperando que termine ese objeto. La forma en la que vimos recién, no me acuerdo exactamente cómo se usa, podríamos charlar, pero lo que nos permite, la primera forma que intenté hacerlo, lo que nos permite es esperar varios eventos, ¿no? De esta forma solamente podemos esperar que termine el evento 1, ¿no? Y después, bueno, de esta forma obtenemos el tiempo que tardó, ¿no? Lo mismo podremos hacer podremos hacer exactamente lo mismo con este, como para comparar los tiempos, a ver cuál de los dos es el más eficiente. Lo que pasa es que necesito esto.
necesito sí o sí que esté habilitada el Profiling Enable. Y vamos a necesitar esperar los eventos, ¿no? Porque esto antes estaba... eh, esperamos que termine ese evento y ahí esto debería correr. Vamos a terminar la otra Manage Sessions. Terminamos esta otra. ¿En qué le erramos? ¿Por qué no está? Ah, claro, porque yo lo borré de acá. Eh, esto tendría que haber hecho. La había borrado y ahí está, ¿no? Esto tarda 1,5 por día a la -5. Y este otro, ¿cuánto tardó? Los dos. Bueno, el primero 1,42 y el segundo 1, ¿no? Entonces esta forma, esta eh, sincronización por fuera, o sea, global, aparentemente es bastante más lenta que usar la sincronización local, ¿no? Seguramente existirán algunos casos donde, o algunos casos en particular donde hacer esta sincronización por fuera sea la única alternativa que nos queda y bueno, o incluso hasta sea más eficiente hacerlo así por fuera, digamos, ¿no? O sea, a nivel del host. Bueno, eh, logramos ver bastante más de lo que tenía pensado. Con esto, todo lo que hacía falta dar de OpenCL estaría, digamos, para el laboratorio. Em, Así que, bueno, nada, no sé, si no hay consultas, yo cerraría acá. Bueno, cerramos acá nomás, me parece. Todo indicaría que sí. Bueno, la clase que viene va a ser de consulta para el parcial del viernes, ¿sí? La modalidad del parcial va a ser la misma que la del primero, pero bueno, estaría bueno que puedan avanzar con los ejercicios de las guías de práctico que sí tienen, no de OpenCL, que bueno, lo vimos todo en vivo. Pero bueno, eso también es para estudiar, ¿no? O sea, todo lo que vimos en esta segunda parte después del parcial es lo que entra. Y bueno, la clase que viene vamos a estar sí las 4 horas de práctico, por dudas de lo que sea que tengan de los prácticos anteriores. Y la clase que viene presentamos este lab, ¿no? O yo estoy... Sí, 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 está todo listo, sí. Ok, Es parte del plan. ok. Si tenemos listo el lab, lo presentamos la clase que viene y hacemos consulta. Claro, cosa de que, bueno, pueden ir trabajando, aunque sea quizá no antes del parcial, que estén medio hasta las manos, pero ya después del parcial pueden arrancar. Ujú. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos la semana que viene. Buen fin de a todos. Chao chicos, buen fin de semana.